Bien, lo que hemos quedado para el día de hoy era verificar primeramente por qué la simulación del día de ayer en el Aspen HYSYS no nos cambiaba la presión. Ya vi qué fue lo que sucedió. Después vamos a hacer la simulación de este caso, en el que vamos a ver las curvas. Estas son las curvas para un compresor. El día de ayer hemos visto las curvas que se agregaban para bombas. Y vamos a hacer la adición de estas curvas mediante tablas igual de compresor. En este caso es bastante similar y lo vamos a hacer en las Pen Plus. Y vamos a ver un análisis de sensibilidad donde vamos a poder observar para diferentes composiciones la variación que vamos a tener primeramente en la velocidad del impulsor y la potencia cuando tenemos una relación de compresión de 2 y una relación de compresión de 3. Eso es lo que vamos a hacer la simulación el día de hoy. Eh, ya lo simulé esta mañana para no tardar tanto tiempo porque colocar los datos es un poco tardado si voy explicándolo y colocándolo. Así que ya lo simulé esta mañana hasta antes de la clase y lo tengo acá ya. Les voy a mostrar qué es lo que he hecho. Eh, pero primero comenzaremos con la simulación de las Aspen-HYSYS. Ya, en el caso que teníamos ayer, lo primero que teníamos que hacer era la adición del compuesto. Teníamos aire, así que vamos a agregar este compuesto y vamos a agregar un paquete de fluidos. En este caso, hemos definido que vamos a manejar Penn Robinson. Una vez que ya hemos definido el paquete de fluidos y la lista de componentes, vamos a la parte de simulación, agregamos la tubería para manejo de gases y lo podemos cerrar esto. Podemos agregar la corriente de entrada y la corriente de salida. Bien. Y vamos a agregar los datos. La temperatura, si no me equivoco, era 450 grados Kelvin. La presión 150 grados, 150 kilopascales. Y trabajábamos con un flujo másico. En este caso, el error que tenía ayer, pero que no nos cambiaba, era esto, porque yo puse 2.7778. Van a ver. En composición solamente es aire. Y al simular el segmento de tubería para gases, lo que tenemos que hacer simplemente es irnos a la parte de rating. En rating hacer la especificación, ¿no? La longitud son 300 metros, el cambio de elevación es 0. Vamos a colocar, a ver cuántas iteraciones, vamos a dividir el segmento en 300 partes. La cédula era cédula 80. El material podemos definir como acero blando o acero comercial. La rugosidad automáticamente se va a colocar acá al definir el tipo de material y el diámetro era de 4 pulgadas. Especificamos esto y nos vamos a la parte de transferencia de calor. La temperatura ambiente vamos a definir como 25 grados centígrados y la transferencia vamos a definir que es prácticamente un sistema diabático. Y listo. Ahora si nos ponemos a ver en este caso las tablas, vemos acá y acá. Lo que teníamos ayer era esto, que no, estamos mal. En la caída, la presión era 150 kilopascales, era de 26.5. Ahora sí. Y teníamos esto, ¿no? Ya no salía esto. Y me pareció un poco raro. Lo que no nos fijamos es que acá las unidades están en kilogramos hora. Y esto de acá son kilogramos por segundo. Ese es el único error que había. Entonces, si cambiamos esto a kilogramo por segundo, listo, automáticamente ya tenemos el valor, ¿no? Aquí ya se puede ver la caída de presión considerable, que es el valor que habíamos calculado en el problema que ustedes han resuelto en el ejemplo del número de Mach. Y bueno, ya para poder observar todo, directamente en la parte de Properties, no, en Performance, ver perfil, ustedes ya pueden acá ver directamente todo, ¿no? La longitud, la caída de presión a cada longitud de la tubería, la temperatura que se mantiene casi constante, la 176 grados centígrados, está bien. Tenemos el flujo que es constante,
la velocidad de nuestro gas. En este caso, en el punto A, teníamos una velocidad de 23.88. Si nos vamos a la parte del punto B, la velocidad va a disminuir, o, bueno, va a aumentar, en este caso 27.24. Lo mismo para el número de match. Tenemos el número de match inicial que era de 0. No sé cuánto nos calcula. 0.056. Y en el punto final el número de match es de 0.064. Ahora sí ya tenemos los valores. También tienen aquí el valor de la densidad, ¿no? Todo lo que se les puede llegar a pedir. Determinar el número de match en la entrada y la salida, la densidad en la entrada y la salida, las velocidades en la entrada y la salida, y la caída de presión del sistema. Y lo que habíamos hecho en el Aspen Plus era agregar un compresor. Aquí también podemos hacer eso. Si agregamos un compresor y nos venimos a cambiadores de presión, podemos agregar el compresor. Vamos a agregar la corriente 2. Como salida vamos a colocarle 3. Y aquí podemos ponerle, si queremos, potencia de ingreso. Listo, ya están aquí especificadas las corrientes. O designadas las corrientes. Lo que tenemos que hacer acá simplemente es definir la presión de salida. En este caso queríamos una presión mínima de 1900 kilopascales. Y listo. Ya nos converge el sistema. Y aquí lo que podemos observar en la parte de parámetros es, para una eficiencia de nuestro compresor del 75%, tendríamos una caída de presión de 123.7 kilopascales y un radio de compresión de 1.070. La potencia de entrada directa al compresor es de 32.65 kilowatts. Así que esos datos ustedes pueden utilizar. Ahora sí, perdón, si este valor lo copiamos y borramos el valor que tenemos acá, de la misma forma ustedes pueden determinar de forma ideal cuánto tendríamos que colocar, ¿no? En cálculos tendríamos que obtener esto, si hacemos los cálculos para un compresor. Ya, aquí tenemos un pequeñito problema con la licencia, pero más o menos 32 kilowatts. Y con esto podríamos ver acá la presión de salida, ¿no? 1897, 32 punto algo. Lo que podríamos llegar a hacer tal vez es usar una herramienta, en este caso la herramienta de ajuste, que nos permita ajustar, en este caso, la presión de salida en función a la potencia que está ingresando al compresor. Vamos a ver si podemos hacer ese ajuste. Se van aquí a manipuladores. Esta de acá es la herramienta de ajuste, que seguramente ya lo han usado con el ingeniero Bruno. Y aquí es donde ustedes pueden ajustar sus cálculos para ciertas variables. En este caso aquí van a colocar la variable a ajustar. La variable que ustedes quieren ajustar tienen que definirla. Aquí pueden elegir la corriente, el equipo o lo que vayan a trabajar. Y en la siguiente es la variable objetivo. Es a lo que ustedes desean llegar. Por ejemplo, la variable que en este caso yo quiero ajustar es la potencia de entrada. Puedo colocar aquí directamente potencia. Y la variable objetivo en este caso es mi presión en la corriente número 3. Así que nos venimos acá, vamos a la parte de presión. Y seleccionamos. Y bueno, aquí en parámetros puedo colocar, si quieren, no sé, unas 30 iteraciones. Pueden colocar el valor que ustedes prefieran. Y aquí tienen que especificar el valor al cual ustedes quieren llegar. Por ejemplo, 1900 es el valor objetivo. Y vamos a darle a Start. Listo, ya se calcula esto. Y si entramos directamente acá, nos va a mostrar cuál es la potencia que deberíamos manejar. Potencia de entrada. En este caso, esto podría incluso llegar a borrar esto. Como lo he especificado directamente acá, este es el valor que voy a ver. En este caso, lo que me está calculando es el flujo en kilojoules hora. Podríamos especificar directamente del compresor K100, este valor que tengo acá. Lo puedo cambiar y puedo elegir directamente el compresor K100 y aquí igual, buscar directamente la potencia y seleccionar. Reset. Y ahora está enlazado directamente con el compresor. Y en este caso podemos ir viendo cómo va variando. Aquí está. Este es exactamente el valor de la potencia que está ingresando.
Recuerden que yo le había puesto antes 32 simplemente. Ahora sí, digamos, mi presión objetivo para descarga en el reactor o en el sistema es un valor mayor. Tal vez no quiero que sea 1900, quiero que sea 2000. Le pongo 2000. Enter. Coloco sí. Quiero ajustar esto. Vamos a ver. Ya está. Automáticamente me lo calcula. Y vamos a ver que la potencia tendría que haber aumentado porque estamos aumentando la presión. Y fíjense, ya me calcula cuánto es la potencia que tenemos que suministrar al compresor, cuánto va a ser la caída de presión. Bueno, en este caso no la caída de presión, sino la presión que está aumentando. Igual se conoce como gradiente, ¿ya? Caída de presión es cuando la presión cae. En este caso, este delta P es un gradiente. ¿Por qué no está cayendo? Está aumentando, estamos comprimiendo. Y el radio de compresión, que sería la presión de succión dividida entre la presión de descarga, es igual a, o mejor dicho, la presión de descarga dividida entre la presión de succión, es igual a 1.12 o 1.13 redondeando. Eso de forma ideal. Entonces, lo que el día de ayer no funcionaba, pues era eso, ¿no? Que no me había fijado que al colocar las unidades, o el valor, mejor dicho, del flujo másico, lo puse en kilogramos hora cuando tenía que ser en kilogramos por segundo. Simplemente era eso. Y respecto al número de match en el software de Aspen Plus, no sé, no te da el software. Lo revisé, busqué y no te calcula el software, directamente los valores que hemos visto, ¿no? Que han sido prácticamente la presión en diferentes tramos de la tubería, las velocidades, el valor del número de Reynolds y los otros valores que hemos ido viendo. El número de match directamente no te lo calcula. Lo que tendrían que hacer si quieren calcularlo, tal vez sería utilizar una herramienta de cálculo asociada en el programa. Por ejemplo, para el Aspen HYSYS, la herramienta que les sirve como una ventanita de Excel es el spreadsheet, que es esto de acá, que es como una ventanita de Excel. Ustedes pueden colocar aquí las fórmulas y es un poco más básico, no es tan potente como el Excel, es más básico, por operaciones básicas. ¿Sí? No es cierto. ¿Por qué no se han unido antes? Ya están todos, en teoría. Bien. Entonces, esta es la herramienta que podrían utilizar, digamos, para calcular, ¿no? El número de machos sería igual a qué? A la velocidad sobre la velocidad sónica. Y ustedes definen la velocidad, en este caso pueden definir la velocidad que tienen en la entrada de la tubería. Aquí recuerden que ustedes pueden ver acá, en la parte de los perfiles, la velocidad al inicio, que es 23.88, y la velocidad al final. Simplemente tienen que copiar esos valores eh, y con eso ya calculan el número de match y el valor de la velocidad del sonido, ustedes ya lo conocen, ¿no? Va a ser igual a la raíz cuadrada de beta multiplicado por la presión, por la temperatura, no, por la constante R sobre la temperatura, si no me equivoco. Entonces, con eso ustedes ya pueden determinar utilizando esto de acá. En el Aspen Plus también se puede hacer y vamos a utilizar esa herramienta para hacer la simulación del proceso real. Este proceso también se puede hacer, el que vamos a hacer en el Aspen Plus, en el Aspen HYSYS. Pero les recomiendo que hagan en el Aspen Plus porque el Aspen HYSYS, por alguna razón, bueno, al menos no sé, la versión que yo estoy manejando, calcula los primeros valores, los siguientes valores tarda un poco en calcular y manda errores. Puede corregir haciendo algunos ajustes, volviendo a simular, apagando, como lo que vimos el día de ayer, ¿no? Que a veces calculaba, tenía que volver a colocar nuevamente las iteraciones para que vuelva a calcular. Y en el Aspen Plus no suele pasar eso. En el Aspen HYSYS a veces sí, a veces no. A veces la primera te calcula todo. Así que les recomiendo que lo que vamos a hacer ahora, simplemente, si les toca una pregunta similar en la que se les pida simulación del compresor, háganlo en el Aspen Plus, porque todas las veces que lo he hecho no me ha presentado problemas, digamos, para hacer el análisis de sensibilidad. Y eso sería lo que podríamos hacer, digamos, para este caso, para el número de match, ¿no? Y llegar ahí, ¿no? Cuando nos preguntaban, ¿es necesario el uso de un compresor? Sí, es necesario. Y aquí ya tenemos simulado el compresor y hemos calculado en este caso para la presión de salida necesaria, el radio de compresión, la caída de presión o el gradiente de presión y la potencia de ingreso del compresor. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿O ya les quedó todo claro? Sí, ¿podrías repetirlo de forma rápida para los que recién ingresamos, por favor? Ya. Recuerdan que el día de ayer habíamos hecho la simulación de esta tubería de gas para hacer
el problema que teníamos, ¿no? Este problema de acá, este de acá, en el que hicimos la simulación, hemos definido los puntos de entrada y los puntos de salida y hemos ingresado los valores de las corrientes y ayer no nos corría la presión y bueno, el error, les he dicho voy a revisarlo para ver cuál es el error. El único error era que cuando coloqué acá el flujo másico lo puse como 2.7778 y esto de acá es en kilogramos hora y tendría que haber colocado 2.7778 y cambiar las unidades a kilogramo por segundo, simplemente eso. Después lo que hice cuando ustedes no estaban, esto voy a agarrar y lo voy a borrar, es lo siguiente. Esto es lo que teníamos acá. Vamos a mover ahora sí. Ya, es lo que tenemos. Y aquí vemos que la presión de descarga es de 1776 kilopascales. La pregunta era, ¿es necesario el uso de un compresor? ¿Sí o no? Y ustedes en su examen, bueno, no en su examen, en el ejemplo que hemos hecho era decir, sí, es necesario el uso de un compresor. En este caso, se les puede preguntar, ¿es necesario este mismo problema, ¿no? ¿Es necesario el uso de un compresor? Sí. ¿Cuál sería la potencia de entrada en el compresor si se requiere una presión de descarga de, no sé, 2000 kilopascales, 2500 kilopascales? Bueno, en este caso podría ser 1900, 1800, depende, pueden ser diferentes valores. Ustedes, después de haber simulado la tubería de gas, lo que tienen que hacer es agregar un compresor. El compresor en el Aspen HYSYS se encuentra acá. Ayer lo hicimos en el Aspen Plus, pero ahora en el HYSYS. Se encuentra en la parte de Pressure Changers, cambiadores de presión, y tenemos este de acá, es el compresor. Entonces al compresor simplemente tenemos que ingresar haciendo doble clic. La corriente de entrada es los, la corriente de salida pueden ponerle 3 si quieren, o el nombre que ustedes quieran. Y una corriente de energía, que en este caso lo voy a llamar PI. Listo, colocan Enter y ya se han adicionado todas las corrientes para el sistema de compresión. Así que una vez que ustedes agregan esto, simplemente si quieren ver cuánto va a ser la potencia de ingreso al compresor, pueden colocar directamente aquí la presión de descarga, que se les puede especificar en su examen, que puede ser, digamos, en este caso en el problema era 1900. Tenemos acá, ¿no? Nos decía, tenemos que la presión final será al menos 1900 o mínimamente 1900 kilopascales. Y de esta forma ustedes ya tienen acá simulado y van a poder ver cuánto es la potencia de entrada, cuánto va a ser el gradiente de presión y en este caso el radio de compresión. Ahora, en el caso de que ustedes tengan algún ejercicio que les diga, determine la presión o el radio de compresión o determine, no sé, la potencia de ingreso al compresor, cuando tenemos diferentes presiones, ¿no? varios valores de presión, usando la herramienta ajuste. O sea, ustedes simplemente pueden ir acá y llenar los valores. La herramienta ajuste nos permite hacer muchos más tipos de análisis, pero este es el más sencillo que les puedo mostrar ahora para no tomar mucho tiempo. La herramienta de ajuste es esta herramienta que tenemos acá. Esta llavecita que hay acá, la colocan y es la herramienta de ajuste, que nos va a permitir igual determinar en este caso lo que nosotros queramos. En este caso, cuánto va a ser, por ejemplo, la potencia de ingreso cuando la presión valga 1900, valga 2000 o otra cosa. O nos puede decir también, si queremos un radio de compresión exacto de 2 acá en el compresor, cuánto va a ser el flujo de alimentación. Podemos definir diferentes cosas nosotros. Pueden hacer un análisis en todo el sistema. En este caso, por ejemplo, lo primero que tenemos que colocar acá es la variable a ajustar o la variable que vamos a ir cambiando. Y la variable que tenemos acá en la segunda parte es la variable objetivo, que es a lo que queremos llegar. En este caso, mi variable objetivo es la presión de la corriente 3, que es mi objetivo porque es la descarga al reactor. Buscamos acá presión. ¿Dónde está presión? Aquí está. Y seleccionamos. Y para la variable, en este caso que voy a ir modificando, ¿qué va a ser? Voy a elegir el compresor K100, que está con ese nombre. Ustedes pueden colocar si quieren compresor, el nombre que ustedes prefieran. Y van a buscar, en este caso, potencia, ¿no? Quiero ver cuánto es la potencia de entrada. Quiero saber cuánto es mi potencia de entrada cuando mi presión de descarga sea 1900. Enter. Y va a calcular. Vamos a ir a la parte de parámetros. Esto está bien. Aquí podemos colocar si queremos más valores. Por ejemplo, puedo colocarle 50 para que me haga las iteraciones. Y, a ver, nos dice
Vamos a ver si nos hemos olvidado algo acá. Todo acá lo voy a borrar. Y vamos a ver en parámetros, en este caso, la potencia queda 32 más o menos. Veamos si podemos ajustar esto. No nos da el valor de ajuste. Podría ser tal vez nuevamente un pequeño error de la aplicación. Hace un momento corre sin ningún problema. Vamos a cerrarlo. Vamos a volver a abrir y vamos a ver si nos ajusta. Vamos a desactivar esto, vamos a activar. Ya. Bueno, por eso les digo que mejor utilicen el programa de Aspen Plus. El HiSys alguna que otra vez suele mostrar algún problema. Normalmente el 80% de las veces funciona bien, pero como van a dar examen, preferiblemente evitarse que les pase cualquiera de esas cosas, ¿no? En este caso, la variable de ajuste ya está ajustada. Aquí hemos cargado el valor de la variable que vamos a ajustar. Aquí tenemos el valor de la variable objetivo. Tendría que funcionar sin ningún problema. En este caso, no nos está calculando. Pero tendría que. Hace un momento lo que estaban viendo, pues era ese mismo caso funcionando. Ya han visto, ¿no? Cómo que ha ido variando acá. Ya han podido ver. Así que eso sería. Les voy a mostrar más a detalle en el Aspen Plus. Esto lo voy a cerrar. No es algo tan complicado. En el caso de que no se les pida la herramienta de ajuste, directamente reemplazan el valor. Ahora, yendo a la parte del ejemplo de simulación con uso de tablas para un sistema de compresión riguroso. El problema es este. Es un ejemplo de aplicación, creo que no lo hizo el ingeniero Bruno. Les voy a explicar. Se reemplazan los datos de las curvas de operación de la misma forma en la que se trabaja con las bombas. El caso es el siguiente, dice, para poder estudiar el efecto del peso molecular del gas de alimentación en el proceso de compresión centrífuga, se debe ejecutar varias simulaciones aplicando Aspen Plus. Las mezclas de gases de las composiciones con las composiciones indicadas en la tabla 1, que es esta tablita que tenemos acá, aquí está, con pesos moleculares de rango 18.2 a 23.7, significa que esto del metano, etano, propano van desde 18 hasta el peso mayor del pentano, que va con 23.7. Reflejan una no, espérense. Densidad relativa. Ya. Tenemos debe ser el peso molecular promedio. Ya, aquí la composición, al parecer el mayor compuesto es el metano. Debe ser eso. Porque si no, no tendría sentido estos valores. Reflejando una densidad relativa, gravedad específica de 0,63 hasta 0,80. Las curvas características de los compresores centrífugos empleados en el estudio se muestran en las figuras unidos, que son estas figuras que tenemos acá. Esta de acá es una curva que refleja, si no me equivoco, a ver, tenemos esto acá. Debe estar mostrando el caudal que se está bombeando. Y la de acá es la curva de eficiencia. Vamos a ver cuando nos vayamos a construir. Vamos a construir estas mismas gráficas. Entonces nos dice lo siguiente. Son curvas de rendimiento. No, bueno, esta es la de rendimiento y esta es la de eficiencia. Y lo que se nos pide determinar es lo siguiente. Cuando tenemos una velocidad variable, tenemos una presión fija inicial de 700 kilopascales, una temperatura inicial de 35 grados centígrados y un flujo másico de 1000 kilogramos hora, el peso molecular del gas de alimentación irá variando entre 0,63 a 0,80, con incrementos de 0,05. En este caso, el compresor se debe ajustar su velocidad para mantener el gasto constante impuesto al sistema, obtener los resultados para las relaciones de compresión de 2 y 3. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer la simulación de un sistema de compresión que trabaje con este gas de trabajo cuando tengamos las siguientes curvas para una bomba. En este caso no es una bomba isentrópica. Recuerden que la bomba isentrópica es la bomba más ideal que vamos a manejar, la bomba más común cuando no tienen datos
de un estudio. En este caso tenemos los datos del fabricante del estudio que se ha realizado y esto de acá son curvas politrópicas. Ustedes saben que cuando tenemos un cambio politrópico no tenemos, o sea, el sistema no es ni adiabático ni isotérmico, por lo tanto hay variación en energía que se está transfiriendo dentro del sistema y también la temperatura va a ir variando. Así que eso es un sistema politrópico, en el cual vamos a hacer la adición de estas curvas. Vamos a ir definiendo primeramente, vamos a comenzar con esta composición de gas para estos compuestos, o en este caso para estas moléculas. Y vamos a ver lo siguiente, vamos a ver cómo va a afectar al compresor cuando manejemos diferentes relaciones de compresión. Relaciones de compresión, en este caso nos pide específicamente de 2 y de 3. Se les podría pedir de 1.5, de 1.3, de 2.5, 2.8, diferentes valores se les puede pedir. No siempre va a ser 2 y 3, se puede obtener para n cantidad de valores de acá. Y vamos a ver en este caso cómo va a variar. Vamos a ver cómo va variando la velocidad, en este caso del impulsor, que vamos a ir reflejando acá. Vamos a ver cuando está con una relación de compresión de 2, para un gas de trabajo que tenga una densidad relativa de 0,63, ¿cuánto es la velocidad? Para un gas de 0,65, ¿cuánto es la velocidad? Cuando es 0,7, ¿cuánto es la velocidad? 0,8, ¿cuánto es la velocidad? Ahora, para el mismo gas, en este caso este de acá, ¿cuánto va a ser la velocidad para la relación de compresión de 2? ¿Y cuánto va a ser la velocidad del impulsor cuando la relación de compresión es 3? Tendría que ser un valor mayor, ¿no? Porque en este caso, si la relación de compresión es 3, ¿qué quiere decir esto? Que la presión de descarga es mucho mayor en este caso. Y lo mismo vamos a hacer para la parte de la potencia. En este caso, estos valores de aquí son directamente proporcionales. Si tenemos una mayor relación de compresión, la potencia también tiene que ser mayor. No sé si me entienden lo que se tiene que hacer. La simulación del sistema real y hacer el estudio para ver cómo va variando en función a esto. ¿Para qué se realiza este tipo de estudios? Para encontrar, digamos, el punto de funcionamiento óptimo de nuestro equipo. Al igual que con las bombas de flujo incompresible. Ahora, lo que van a hacer es abrir el software de Aspen Plus y, como siempre, ¿no? Creamos un nuevo proyecto, nos va a aparecer la parte de componentes y en la parte de especificaciones vamos a definir. Vamos a definir los componentes en el mismo orden. Metano, etano, propano, isobutano, N-butano, isopentano, N-pentano. Que son los componentes que tenemos acá. En el mismo orden. Recuerden que usamos el mismo orden para poder adicionar estos datos directamente del Excel. Después de eso, tenemos que irnos a la parte de métodos. En métodos vamos a especificar el paquete termodinámico o el modelo termodinámico que va a ser asociado para los cálculos que vamos a llevar a cabo. En este caso, simplemente se van acá y van a colocar procesos para gases o procesamiento de gases. Y van a elegir, en este caso, Penn-Robinson, porque estamos trabajando únicamente con compuestos incondensables, ¿no? No estamos trabajando con ninguno de los compuestos que vaya a llegar a condensarse en nuestro proceso. Después de haber hecho eso, pueden definir si quieren el sistema de unidades. En este caso yo le puse este nombre. Inicialmente lo hice con compresor, pero me olvidé cambiar 2 unidades y lo volví a crear, ¿no? Si ustedes quieren crear uno, simplemente se van a Unit Sets, New, y le ponen el nombre que ustedes quieran. Por ejemplo, no sé. Sensibilidad. Ya, ahí. Ok. Se va a abrir esto. Y ustedes definen a partir de cuál de los sistemas que tienen acá van a exportar los datos para modificar a partir de eso. En este caso yo quiero exportar de este, que es el último que yo he configurado. Entonces, una vez que exporto de estos, van a cambiar todos los datos. Tengo kilogramos hora, kilomol hora, metro cúbico hora, kilogramo hora, kilopascal, kilopascal. Parece que todo está correcto. Aquí tengo kilojoule, watt. Aquí puedo cambiar esto si quiero a kilowatts. A ver, de aquí parece que está todo bien. En propiedades de transporte, metros cúbicos. Esto parece estar correcto. Sí, esto podríamos cambiar a metros si queremos. Concentración. Parece que está bien. Aquí igual parece que está bien. Misceláneos. Esto es importante. Esta parte de frecuencia ustedes siempre tienen que cambiarlo a revoluciones por minuto. Porque recuerden que se nos está pidiendo la velocidad
En este caso, si no colocan revoluciones por minuto, les va a calcular la frecuencia a la cual está trabajando el impulsor. Y en este caso, esto de aquí es para colocar las revoluciones por minuto. Así que si no colocan esto no, van a encontrarlo así en Hertz. Cámbienlo a revoluciones por minuto para poder eh, ver los datos que necesitan. Una vez que hacen eso, pues ponen correr y pueden seleccionar también, ¿no? En este caso, con este nombre lo he guardado, otra vez correr para que se calcule todo en función de eso y ya está. Se van a la parte de simulación y fíjense, este sistema que está acá es bastante similar al ejemplo que ha hecho el ingeniero Bruno. Lo primero que he hecho ha sido adicionar el separador de fases, es un separador de dos fases. ¿Por qué hemos agregado esto? Porque recuerden que en los sistemas de compresión generalmente siempre se trabaja con un separador debido a que en mezclas de líquidos que se obtienen, digamos hidrocarburos gaseosos, siempre suele haber una pequeña cantidad de agua o de una fase acuosa que se puede condensar. Hay una fase condensable. Y es importante separar eso. ¿Por qué? Porque recuerden que a los compresores no puede entrar ninguna cantidad de líquido, solamente vapor. Así que cualquier líquido que pueda estar presente en la mezcla inicial tendría que separarse acá. En este caso, como no tenemos nada, eh, todos son gases, no va a haber aquí nada, ¿no? Si lo damos run, no tendría que haber nada. Lo primero que se hace es crear las corrientes, ¿no? Recuerden que las corrientes se crean de la siguiente forma. Tienen acá el sistema y simplemente van a colocar corriente de materia. Y seleccionan, ¿no? Hacen clic acá y luego lo conectan. En este caso, he conectado la corriente 1 y he sacado la corriente vapor y la corriente líquido. Ustedes seguramente lo van a tener con nombre 1, 2 y 3. Simplemente hacen doble clic y aquí le pueden cambiar el nombre. Si quieren ponerle vapor, así como completo, vapor, líquido, líquido. Creo que solamente se puede colocar un número máximo de letras acá, no sé cuántas serán, tal vez 8 o 10. Aquí también pueden llamarle separador. Sí. Aquí compresor. Pueden poner el nombre que ustedes prefieran. Así que aquí también pueden colocarle salida, compresor. Esto no sé, alimentación. Pueden ir cambiando los nombres, ¿no? Simplemente son los nombres. Ponerle un nombre mejor que otro no va a hacer que su simulación sea más exacta. Simplemente es para que ustedes se ubiquen cuando hagan la simulación. Bien, en la corriente de alimentación hacen clic en Input, donde van a colocar los datos de entrada. Para este caso nos está dando las condiciones de entrada. Recuerden que aquí nos dice que tenemos temperatura de 35 grados centígrados y una presión fija de 700 kilopascales, que hemos especificado acá. 35 grados centígrados y 700 kilopascales. También estamos trabajando con un flujo molar. En este caso el flujo molar es de 1000 kilomoles hora. Después de que hagamos esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que irnos a la parte de acá de composición y estos van a entenderlo ustedes en la parte de flujo molar. Tienen que cambiarlo a fracción molar. Una vez que lo cambian, aquí van a hacer la adición de las fracciones molares, simplemente viniéndose acá, composición del gas, y copian esto de acá. Esto pueden copiarlo, vienen acá, hacen clic en el primer lugar, en el metano, y lo pegan. Listo, una vez que hacen eso, se va a pegar estos datos de acá. Eso es todo lo que sería, lo que se tiene que agregar para la corriente de entrada. Lo pueden cerrar. Después de eso se pueden dar al botón de Next y automáticamente les va a abrir la opción del separador. O pueden venir directamente aquí. Esto lo vamos a cerrar. Estas son corrientes. En la parte de bloques se encuentran nuestros equipos porque estos trabajan como bloques. Y tendríamos el separador. Y pueden venir acá y automáticamente se les va a abrir esto. Si no se acuerdan que tienen que colocar eso, pues simplemente lo que hacemos siempre, ¿no? Clic derecho y entrada. Y automáticamente se abre lo mismo. En el separador, ustedes van a tener esto de esta forma. Temperatura. Tendrían que especificar en este caso la temperatura de salida del separador o podrían especificar la presión. Es más fácil especificar la presión porque puedo manejar que trabajo a una presión constante, a la misma presión de la corriente de entrada. Y acá ustedes pueden elegir igual temperatura, transferencia de energía y la fracción de vapor que tenemos en el separador. En este caso, yo voy a colocar directamente el calor que se está entregando y voy a colocarlo como 0, porque voy a asumir que mi separador es un sistema adiabático. Para facilitar en este caso la simulación, un sistema bastante ideal. En la parte de Flash Options no hay que tocar nada, esto se queda tal cual está, aquí también no vamos a tocar nada.
Y esto de aquí no se va a manejar de ninguna otra forma, ¿no? Simplemente hay que especificar esto. Una vez que especifican estos datos de acá, se les va a colocar el check en azul y ya lo pueden cerrar esto. Y se va a separar estos compuestos. Si no han colocado el compresor todavía, ya pueden darle run directamente y se les va a calcular. Por ejemplo, aquí van a aparecer eh, el flujo másico, la presión y la temperatura. Suponiendo, digamos, que no han colocado ustedes el compresor todavía, ya pueden hacerlo correr. Si han colocado el compresor, no van a poder hacer correr porque primero tienen que especificar todos los equipos que están colocados dentro del lienzo de simulación. No es como en el Aspen High que simulas uno, luego te puedes pasar al otro y al otro y automáticamente converge. En el Aspen Plus va a converger una vez que hayas especificado todo lo que tengas en tu lienzo. Así que si hacen parte por parte, pues lo que pueden hacer es primero el separador simularlo, darle run para ver cuánto sale. Después recién agregar el compresor. Ahora, una cosa importante, cuando trabajen en el Aspen Plus y este tipo de sistemas que son un poco largos, siempre guarden sus trabajos, váyanse a File, Save As y guárdenlo. Pueden guardarlo donde ustedes quieran, en el escritorio, por ejemplo, y pueden colocarlo, no sé, ejemplo 1 y Save. Les va a aparecer esto. Bueno, a mí no me aparece nada, normalmente les aparece un mensaje que les dice guardar en este formato, ustedes ponen sí y ya está. En el caso mío parece que ya está automático. Así que lo guardan y cada vez que vayan modificando algo hacen clic en guardar para que de esta forma, si por alguna razón en medio de su examen no funciona el programa, se les cuela o algo o no quiere converger, lo cierran y abren nuevamente lo último que han guardado y así pueden continuar la simulación sin ninguna preocupación. Bien, una vez que se agrega el compresor, vamos a hacer doble clic en el compresor para poder entrar a simularlo, o pueden colocar en Input o pueden ir al botón de Next. Sea cual sea la forma en la que ustedes hagan, va directamente a abrirles el compresor. Una cosa más, cuando agreguen el compresor, pueden ustedes, si quieren, agregar a esta corriente de trabajo. Esto es opcional, no es necesario, pero pueden colocarlo para que también se les calcule. Bien, una vez que hemos agregado el compresor y las flechitas, entramos al compresor y es bastante similar a lo de las bombas. Recuerden que teníamos que elegir si era un compresor o una turbina, en este caso vamos a manejarlo como un compresor, y en el ejemplo que han hecho con el ingeniero Bruno, lo han simulado como un compresor isentrópico. En este caso no vamos a trabajar con un isentrópico porque tenemos las curvas de simulación, y digo, las curvas del estudio para simular nuestro compresor, y este es un compresor politrópico, así que ustedes van a elegir esta opción de acá, politrópico, utilizando el método de ASME, y van a definir esto. Después de eso van a definir, ustedes pueden colocar si quieren adicionar la potencia de entrada al compresor, o en este caso como tenemos las curvas, vamos a hacer la opción, vamos a colocar la opción de seleccionar curvas. Seleccionamos las curvas y ya podemos venir aquí a la parte de Performance Curves, donde vamos a hacer igual que en las bombas, la adición de las curvas. Podemos elegir si queremos polinomial, una tabla de datos, una extensión polinomial. En este caso tenemos otra tabla de datos, así que vamos a manejar con eso. Recuerden que si el ingeniero les da en su examen la ecuación, como ya les mostré, simplemente van a elegir la parte polinomial y van a ir colocando los factores, ¿no? En este caso tendría que ir colocando acá el coeficiente A, B, C y D para cada curva. Bueno, en este caso estamos con tabla de datos, lo dejamos tal cual y elegimos acá una sola curva, una curva con una referencia de velocidad o múltiples curvas. En este caso vamos a elegir la opción de múltiples curvas porque tenemos 4 curvas y vamos a colocar aquí el número de curvas, que son 4. El día de ayer en el ejemplo hicimos con una sola curva, ahora vamos a hacer con múltiples curvas para que vean cómo es la diferencia. No es una diferencia considerable, simplemente tienen que hacer la adición de las 4 curvas y tenemos esta ventanita. Se les va a habilitar esto de acá. Primero, la unidad ustedes eligen en metros, ¿no? Porque utilizamos la cabeza siempre en metros. El flujo en metros cúbicos por hora. Y acá les va a aparecer esto, 1, 2, 3 y 4. Y ustedes tienen que definir aquí las velocidades de las curvas, mejor dicho, del impulsor. Esas velocidades, ¿de dónde sacan? De la tabla que tenemos acá. Venimos aquí a las curvas de rendimiento y fíjense, velocidad para la curva 1, tenemos acá, para la curva 2, para la curva 3 y para la curva 4. Así que esos 4 valores lo colocan acá. Pueden hacer control C, control V, control C, control V y pegar los 4 valores. Luego,
En la parte de acá pueden elegir curva número 1, curva número 2, 3 y 4. En la curva número 1, ustedes van a agregar los datos de cabeza y los datos para el flujo. En este caso sería esta, ¿no? Tenemos la cabeza, hacen control C, vienen acá y lo pueden pegar. Y para el flujo volumétrico que tenemos acá, ¿no? Pueden copiar el flujo volumétrico y lo pegan. Y hacen lo mismo para el resto, para la curva 2, para la curva 3, para la curva 4. Que son los valores que tenemos acá, ¿no? El flujo volumétrico y cabeza, flujo volumétrico y cabeza, flujo volumétrico y cabeza. Tenemos esos datos. Una vez que llenamos esto, nos vamos a la parte de eficiencias. Y en la parte de eficiencias, nosotros podemos hacer la adición del último valor, que es el valor de la eficiencia, ¿no? Tenemos que copiar este valor y este valor. Pero recuerden, el Aspen HYSYS maneja las eficiencias en porcentajes. El Aspen Plus maneja las eficiencias en valor absoluto dividido entre 100. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Se vienen acá, colocan más, eligen el valor de la eficiencia, lo dividen entre 100. Enter. Y luego estiran hasta el último valor. Hasta ahí más o menos. Bueno, ya me pasé uno, parecer. Sí, hasta acá. Y de acá a acá, ustedes agarran, copiar y lo pegan acá, ¿no? Para la eficiencia. Son los valores que tengo acá, ¿no? Si se fijan, son estos mismos valores. Y para el flujo, simplemente es el flujo que tenemos acá. Nada más. Y hacen lo mismo igual para la curva 1, para la curva 2, 3 y 4, ¿no? Para todas las curvas se hace lo mismo. Listo. Una vez que tenemos esto, va a cambiar el check a color azul y nos vamos a la parte de especificaciones de operación. En las especificaciones de operación vamos a definir en este caso la velocidad de nuestro impulsor. En este caso estamos tomando la velocidad del impulsor número 2 o de la curva número 2, 10.043. A ver, algún dato más que tengamos acá. Ya, no. Vamos a partir por ese dato. Ustedes pueden tomar si quieren los otros datos, no hay problema. Yo tomé este dato porque era un dato más o menos intermedio en lo que tenemos acá. Una vez que ustedes definen eso, ya pueden darle clic a Run. Y automáticamente les va a calcular todo esto. Ahora ustedes ya pueden ver los resultados acá. Por ejemplo, si van a la parte de Results, pueden ver la potencia, en este caso de freno, la potencia del compresor, la eficiencia. Estamos trabajando con una eficiencia de casi 0,75 o 75%. La presión de descarga, la presión interna y también en los resultados de las corrientes, aquí podemos ver igual, ¿no? Las temperaturas, las presiones de entrada y de salida, fíjense que la presión de entrada y salida es los que hemos especificado inicialmente. Y otros acá, por ejemplo, la densidad básica, la densidad molar. Y si ustedes quisieran, podrían agregar también, no sé, los calores específicos o más valores, ¿no? Si colocan aquí agregar propiedades, pueden buscar aquí más head capacity. Y pueden ir colocando, ¿no? Para componentes puros, pueden elegir para diferentes, ¿no? Para la mezcla, en este caso, colocan OK, OK, y aquí automáticamente les calcula el color específico, ¿no? De cada uno. Así que ustedes pueden definir otros valores que se les pueda pedir acá. Aquí buscan el valor que se les pida o que ustedes quieran encontrar. Tienen un montón de opciones acá. Pueden buscarlas por el nombre en inglés. Ya, una vez que tenemos esto, si se les pide, por ejemplo, las curvas, realice la gráfica de las curvas de eficiencia, lo que tienen que hacer es venir acá. Bueno, estamos en Input. Hemos entrado a la parte de Performance Curves y aquí tenemos las curvas, ¿no? Aquí podemos ver curva de eficiencia y la curva de performance. Hacemos clic en eficiencia y fíjense, aquí tenemos la curva de eficiencia, que lo vamos a volver cuadradito para que sea un poco mejor. Y tenemos, fíjense, estos puntos que marcan acá son los puntos de sobretensión. Si nos pasamos de este, estamos con una menor tensión y si nos pasamos de esto con una mayor tensión, ¿no? Los puntos de sobretensión, donde estaríamos trabajando generalmente. Lo mismo se puede hacer para el otro gráfico. Acá. Y tenemos la otra gráfica. Y esto vamos a volverlo cuadrado. Y son estas mismas gráficas que tenemos acá. Solamente que estas gráficas que se muestran acá, yo las obtuve con el Aspen HYSYS. Cuando se hizo este problema y anteriores semestres lo hice con Aspen HYSYS. Igual se puede obtener. En este caso, estas de acá suenan con el Aspen Plus. Para ver las curvas del Aspen HYSYS es lo mismo que hemos visto ayer, ¿no? Recuerden que les mostré cómo hacer la gráfica de curvas
para el Aspen, digo, em, para las bombas de fluido, en este caso, de la misma forma igual, donde le agrego las curvas, put curves, y bueno, observar esas curvas también. En el Aspen Plus saca las mismas curvas. Ahora, si ustedes quieren hacer un análisis, que es lo que se nos pide en este caso, para poder llenar estas gráficas de acá, queremos ver cómo va variando. Para poder hacer esto tenemos que hacer un análisis de sensibilidad. Esto de aquí lo puedo cerrar. Ustedes ya saben cómo ver, ¿no? Si se les pide que hagan las curvas. Ustedes ya saben cómo colocarlo, ¿no? Tal vez en el examen, no sé, el ingeniero va a estar ahí, les va a decir, quiero que me muestren, ay, lo cerré, creo que sí, esto lo voy a cerrar. No quiero guardar nada, por eso es importante guardar. Y el ingeniero tal vez les diga, cree las curvas de eficiencia y de operación para el compresor, y ese rato se va a fijar si han creado o no han creado. Así que se puede ver ese rato. Como les digo, su examen es lo más seguro que se les califique en ese mismo momento. Así que, bueno, esto es lo que vamos a ver. Bien, entonces tenemos esta parte, ¿no? Ya nos ha corrido todo, hemos agregado las curvas. Ahora viene la parte de análisis de sensibilidad. Esto se hace en esta parte, ¿no? Modelo de análisis, ajustes de modelo de análisis. Se van a la parte que tiene optimización, datos de entrada. En este caso van a venir la parte de sensibilidad. Y ustedes pueden crear nuevos modelos de sensibilidad. Esta herramienta que vamos a utilizar acá es similar a la herramienta del spreadsheet que hemos visto en el Aspen HYSYS. En este caso, por ejemplo, van a colocar nuevo y van a crear uno, ¿no? Si colocan nuevo, aquí simplemente colocan el nombre y lo crean y se crea de esta forma. Una vez que se crea de esta forma, yo le he puesto aquí revoluciones, variación de revoluciones, si quieren. Se va a crear eso y se les va a abrir esta ventanita. En esta ventana ustedes tienen 4 pestañas que tienen que llenar. Esta de acá, esta y esta. En la primera ventana, ustedes van a seleccionar las variables que ustedes quieren considerar. En este caso, vamos a agregar acá. Tienen variable 1, va a ser una variable de bloque. A ver, les voy a explicar primero, esto no me van a entender. Recuerden que el análisis lo queremos hacer en función a el compresor que estamos manejando. Recuerden en la herramienta de ajustes de las Aspen HYSYS, les decía, tenemos que seleccionar una variable objetivo y la variable, en este caso, manipulable, que queremos manejar, la que va a ir cambiando para poder hacer el estudio, cuando tengamos diferente composición, cuando tengamos diferentes velocidades y todo eso. Esto es similar a eso. Acá, en este caso, la variable manipulable, ¿cuál va a ser? Va a ser de una variable, aquí puedo agregar varias variables, va a ser, la primera variable va a ser una variable de bloque. ¿Por qué? Porque la variable de bloque, recuerden que me especifica un equipo. Recuerden que los equipos se especifican por bloques. Así que yo elijo aquí variable de bloque. Buscan así por letra, aquí está block bar, y seleccionan eso. Después, eligen acá el tipo de bloque, bloque 1, bloque 2. Esto de acá puede cambiar, ¿no? Esto, si ustedes le ponen acá separador, y le ponen acá compresor, les va a aparecer con esos nombres, pero eso ustedes pueden manejar como ustedes prefieran. Entonces venimos acá, aquí está, ¿no? Variable de bloque, en este caso yo quiero analizar el compresor. Listo. ¿Qué es lo que voy a revisar? ¿Qué es lo que quiero ver cómo varía? En este caso yo quiero ver cómo varía la velocidad del impulsor, así que busco ese parámetro, aquí está, ¿no? La velocidad del impulsor del compresor. Y ahora, ¿qué es lo que voy a analizar? En este caso, las unidades van a ser revoluciones por minuto. Esto puede estar en Hertz, manejan las revoluciones. Simplemente tengo que especificar el punto de inicio y el punto final, valores menores y mayores. En este caso, como tengo 4 curvas, puedo darme, digamos, los valores menores y mayores, o el valor mínimo y máximo, en función de las curvas que tenemos. Por ejemplo, para la curva 1, el valor mínimo sería 7.532 revoluciones por minuto, y mi curva 4, que maneja mayores revoluciones, tendría un valor de 13.182. Especifico esos valores, ¿no? Como mínimo y máximo. Podrían colocar ustedes otros valores, pero en este caso, como tenemos curvas, especificamos el valor mínimo de una curva y el valor máximo de la otra curva. Nada más.
Una vez que tenemos esto, se va a colocar de esta misma forma acá y es especificado. Si ustedes quieren crear otra variable más, colocan new y aquí se les crea otra variable. Y ustedes pueden elegir, digamos, ahora quiero, para la variable 2, quiero otro bloque, digamos, quiero un bloque, igual quiero que sea para el compresor y quiero que mi variable esta vez sea, no sé, puedo buscar aquí diferentes valores. En este caso, a ver qué podríamos colocar también. La potencia que se está suministrando en kilowatts, el punto de inicio. En este caso, como no tengo, digamos, tablas para el punto de inicio y punto final, no puedo diseñar. Podría darme tal vez valores en función a lo que vaya bien al compresor, pero en este caso, como no es lo que me interesa ahorita, quiero mostrarles a ustedes con valores que tienen en la tabla, no me voy a dar porque tal vez me doy valores que no vayan a converger. Es más fácil cuando tienen la tablita, ¿no? Así que lo voy a borrar este de acá, pero simplemente hace referencia a eso. Luego que definen la variable que ustedes tienen en función a su tablita, van a irse a la parte de acá, de definir. Y aquí ustedes van a definir qué variables van a observar. En este caso, aquí van a colocar el nombre de la variable, el nombre que ustedes quieran. Yo le he puesto p salida. Podrían llamarlo ustedes si quieren pb, y aquí pa, ¿no? Que de esa forma manejábamos. O si nos pb así con, no puedo colocar minúscula acá, es todo mayúscula. Bien. pb, pa, es lo mismo, ¿no? Yo he puesto aquí presión salida y aquí presión entrada. Es simplemente el nombre y se les va a crear automáticamente la variable. Y aquí PI, que es la potencia de entrada al compresor. Ustedes en esta parte van a elegir la variable. Eligen la variable, presión de salida o la presión B, si quieren, con el nombre que ustedes quieran. Y este valor van a sacar ¿de dónde? Van a sacar no de un bloque, recuerden que los bloques son los equipos generalmente. Esta presión de salida, ¿dónde se hace la lectura? La presión de salida la tenemos pues acá, en la corriente 4. Entonces elijo stream, que es una corriente. Ahora, la referencia, ¿qué tipo que tenemos acá? Tenemos stream bar, una corriente variable. Bien, elegimos la corriente. Aquí definimos qué corriente va a ser, corriente 1, 2, 3, 4, la corriente de líquido, la corriente de vapor. Tenemos que esta corriente, o la presión de salida, es de la corriente 4, así que la especificamos. Aquí su corriente, esto por defecto va a aparecer en Mixed, es la única opción. Y aquí la variable, aquí seleccionamos la variable. Puede ser temperatura, volumen, no sé, fracción de volumen debe ser, presión, fracción líquida. En este caso también pueden ver la densidad molar, densidad másica. Yo quiero la presión y defino también mis unidades. Y así defino las siguientes corrientes también. La presión de entrada va a estar igual en una corriente. ¿Qué corriente? La corriente que dice vapor. En este caso, vapor. Si yo le pongo nombre 2, pues 2. Si le pongo nombre 3, 3. Por eso ustedes definan para que puedan darse cuenta en el examen. Y igual que quiero ver la presión. Y ya está. ¿Por qué presión? Porque aquí lo llamo presión de salida, presión de entrada. Y por último, la potencia. La potencia, recuerden que eso se lee en el compresor. Y el compresor que hemos dicho que es un bloque. Así que elijo la categoría de bloque para esto. Variable de bloque. Elijo el bloque, puede ser el separador o el compresor. En este caso el compresor es el que voy a elegir. Y después voy a ver qué es lo que voy a ver. Variación, el poder isentrópico. O la potencia isentrópica. Las unidades, kilowatts. Y listo. En la parte de tablas, tengo que colocar acá los valores que he especificado acá con el mismo nombre. Puedo colocarle presión de salida, potencia, presión de entrada. Entonces aquí le pongo, por ejemplo, PB. Y aquí le pongo PA. Cuando venga acá, tengo que llamarle a esto de acá PB y esto de acá PA. Tiene que ser el mismo nombre. Así que tengan mucho cuidado con eso. Si no colocan bien los nombres, no va a correrles. Entonces, en este caso, presión de entrada, presión de salida y ya está. Y automáticamente va a reconocer que estamos hablando de esto. Y aquí yo he puesto una cuarta expresión, que es R. ¿Por qué R? Porque recuerden que lo que se nos pedía acá era la variación de la relación, especificar la relación de compresión. Cuando trabajamos con una relación de compresión de 2 y cuando trabajamos con una relación de compresión de 3, queremos hacer la lectura de la velocidad del impulsor y de la potencia de entrada a la bomba, digo al compresor. Así que especificamos esto. Si quieren pueden empezar especificando estos tres, no hay problema.
Y después, en la parte de acá, en la parte de Fortran, esto es similar a la hoja de Excel, es como el spreadsheet. Aquí simplemente van a colocar las ecuaciones que ustedes quieran manejar. Aquí tienen la columna 1, se pueden ir a la columna 2, columna 3, así, varias columnas, ¿no? Simplemente con Enter. Donde ustedes quieran. Escriben la ecuación, yo he puesto que R va a ser igual a la presión de salida dividida entre la presión de entrada. Vengo acá, he puesto el valor de R y automáticamente ya se me ha reconocido esto de acá. Y directamente ya me va a calcular. Una vez que tengo eso, pues ya pueden darle directamente Run y se les va a calcular. Y si ya tienen todo esto calculado aquí, simplemente se van a ir acá, resultados, y tendrían acá ya calculado la presión de salida, que van a ver cómo va a ir variando para los diferentes valores que vayamos a tener de los diferentes impulsores. La presión de entrada, digo, la potencia de entrada al compresor, igual cómo va a ir variando. La presión de entrada hemos visto que es constante para todo el sistema. Y la relación de compresión, fíjense. Ahora, ¿cómo yo voy a llenar mi tablita? Mi tablita la puedo llenar de la siguiente forma. Ahora mismo, ¿qué estoy haciendo? Estoy trabajando con el gas 1, que tiene una densidad relativa de 0,63. Entonces me encontraría en este cuadro de acá. Me dice, quiero saber cuánto es la velocidad de mi impulsor cuando mi relación de compresión es igual a 2. Entonces simplemente me vengo acá y busco el valor de la relación de compresión de 2. A ver, tengo relación de compresión de 2. Acá, fíjense, acá. Aquí tengo la relación de compresión de 2, así que aquí simplemente voy a buscar acá, por ejemplo, potencia de entrada, potencia de salida. Aquí están las revoluciones por minuto, son estas de acá. Vengo acá, copio este valor y lo puedo pegar acá. Listo. Me marca mi primer punto. ¿Qué me pide también? Me pide la potencia. La potencia que está como PI. Copio este valor y lo pego acá. Ya tengo el primer punto también. Y así voy llenando en todos, ¿no? Ahora puedo buscar para esta densidad, para esta, para esta, para esta. Y también puedo buscar bueno, si estoy trabajando con el mismo gas, cuando vale 3 la relación de compresión, me voy más abajito y busco el valor de 3, ¿no? Relación de compresión de 3, más o menos por acá, fíjense, 3, este de aquí es el más próximo. Entonces aquí tengo el valor para la velocidad. Voy a colocar aquí la velocidad. Y aquí voy a colocar la potencia. La potencia para 3 es esto, control C. Y la potencia, control V. Listo. Y tengo ahí ubicado esos valores. Acá no me aparece el primer punto, un poco raro. Al agregar los demás datos seguramente va a aparecer. Bueno, aquí es porque me está apareciendo este valor. Ya, no hay problema. Igual les va a aparecer. Y eso de ahí sería para la primera mezcla de gases. Para la siguiente mezcla de gases, ustedes tienen que ir variando la composición. Pues eso también ustedes pueden verlo de forma gráfica. Si vienen acá a la parte de forma gráfica, pueden buscar en resultados de curva. Y aquí eligen el valor de X. En este caso, mi valor de X yo quiero que sea mi relación de compresión. Y después quiero ver todos los demás valores, ¿no? Ok, y me grafica automáticamente. Y aquí tengo la gráfica. Aquí tengo, en función de la relación de compresión, cómo va variando. En este caso, aquí tengo la velocidad de mi impulsor. Aquí tengo cómo va variando la presión de salida, cómo va variando la potencia de entrada. La presión de entrada que se mantiene prácticamente constante. Fíjense, esta es la línea de presión de entrada, constante. Y aquí tengo el valor de, bueno, este igual es la relación de compresión. Es el mismo valor. Así que si quiero, por ejemplo, que esto se vea un poquito más delgado, puedo colocarlo en 2, digamos, para que se vea un poquito mejor. Y si quiero hacer la lectura, en vez de ver aquí, ir así, simplemente vengo acá, agrego un tracker, por ejemplo, quiero ver esta línea de acá es para la velocidad del impulsor. Selecciono la línea azul y en tracker. Listo. Ahora fíjense, puedo mover esto de acá y se me pide para 2. Entonces me vengo acá, más o menos aquí es 2 y me dice 9.329. Yo he colocado acá 9.349, pero es prácticamente el valor bastante próximo. Eso depende de ustedes cómo hagan. Si ustedes quieren buscar en las tablas, pues buscan en las tablas. Si quieren buscar en las gráficas, buscan en las gráficas. Para 3, ¿cuánto valdría? Vengo acá. Para 3 vale esto más o menos 11.698. Aquí tengo 11.734, ¿no? Esto porque está hecho en base a las tablas. Gráfico, depende si ustedes son más precisos. Si le colocan cabalito en el 2, pues entonces en el 2 cabalito van a poder leer. Si ustedes quieren que sus tablas de acá sean mucho más específicas, aquí por ejemplo yo tengo 200 datos, creo.
Esto se define en... Ay, ¿dónde está? Acá, el número de puntos. Ustedes si colocan acá, por ejemplo, 100 puntos solamente, colocan Enter y hacen correr todo esto. Esto lo voy a cerrar, esto lo voy a cerrar. Por ejemplo, ya tengo solamente 100 puntos. Ahora si me voy a la parte de resultados, fíjense, solamente voy a tener calculado 100 puntos. Así que si busco, digamos, el número 2 va a ser un poquito menos exacto. Aquí fíjense, a ver, tengo acá. Entonces tendría que ver cuál van a utilizar, 1.99 o 2.009. Tendría que ver cuál de estos. Si ustedes colocan un valor más grande, por ejemplo, le puedo colocar 1000. Vamos a ver si soporta 1000. Tendría que soportar sin ningún problema. Van a encontrar cada vez valores más próximos. Y aquí ya tenemos los 1000 puntos, fíjense. Y tendría que buscar el valor de 2. Acá, por ejemplo, estoy por acá. Y el valor más próximo 2. Aquí tengo 2.008, 2.063, 2.001. Este de acá, por ejemplo, es el que podría mejor convencerme a mí. 1.99948. Este puedo tomar como valor de 2. Y tomo este valor de acá y este valor de acá. Y para 3 lo mismo, busco el valor de 3. Aquí estamos por 3 más o menos. Y voy buscando, ¿no? Aquí, 2998 o 3001. Ustedes ven cuál van a utilizar. A mí, por ejemplo, me parece que es más cercano ahora este valor de acá. Así que ustedes ya definen eso. Por eso cuando ustedes hagan su examen, si es que les toca una pregunta como esta, tal vez no van a poder copiarse porque cada uno va a hacer lecturas diferentes. Ya han visto que hay una variación más o menos considerable entre estos valores. Así que si hacen de método gráfico para hacerlo un poquito más rápido, porque saben que pueden venirse acá. Resultados en función a esto. No quiero graficar esto, solamente esto. Ok, me calcula todas las gráficas. Los 1000 puntos encontrados en cada gráfica. Esto un poquito más delgado. Ahí. Y elijo esto de aquí, tracker. Tracker. Ya, ahora sí. Y veo, ¿no? Aquí está en 2 más o menos. Y en 3. O se les pide en 2.8, se les pide en 2.4. Depende, ¿no? Puede irse en diferentes valores. Bien. Una vez que ustedes tienen esto, ¿qué pueden hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto lo voy a colocar, a ver, de forma vertical, acá. Esto lo voy a colocar simplemente en 200, que a mí me parecía un valor más que adecuado. Y se calcula automáticamente esto. Y lo que tendría que hacer ahora es ir modificando la composición de entrada. Así que si vengo acá, Input, vengo aquí a la composición de entrada, voy modificando esto. Entonces ahora me voy a venir acá, composición del gas, ahora voy a copiar esta composición. Control C, Control V, Run. Listo, ya se me calculó automáticamente. Y lo que voy a buscar nuevamente es, esto lo voy a hacer, repetimos acá. Aquí está, voy a ir buscando el valor de R. Cuando R vale 2, que estaría, digamos, más o menos por acá, este o este de acá. En este caso me convence más este. Tengo el valor de la velocidad, que es este valor de acá. Y lo voy copiando, ¿no? Copio acá. Control V. A ver, Control V. No me deja copiar, vamos a volver a seleccionar. Control C. Control V. Por alguna razón no me deja copiar. Control V. Bueno, si no los deja copiar, van a tener que copiarlos directamente. 9178. 9178.3. Enter. Aquí está. Y el valor de las revoluciones por minuto, mejor dicho, de la potencia. No, es igual revoluciones para 3. Buscamos el valor de 3. Aquí está 3. Este valor me convence mucho más. A ver, 95. No, este valor de acá. Tendremos 11.535. 11.535.3. Enter. Esto control Z. 1535.3, esto sería ahí. Y así voy adicionando. Y lo mismo para estos valores de acá. En este caso, para la potencia, para 3 es 860.7. 860.7. Y ahí voy a ir graficando. Y para este de acá, el valor de 2 es de
Este valor de acá dije 518.8. Y voy colocando. Qué raro, supuestamente está agregado. Debería aparecerme los datos. Pero bueno, eso es una cosa del Excel, no se preocupen por eso. Bueno, y así van llenando. Una vez que ya llenan eso, simplemente van a cambiar al otro. Composición del gas, cambian este de acá. Control C, vienen acá, definen nuevamente, Control V, dan Run y van buscando, ¿no? En las tablitas. Buscan para 2, buscan para 3, copian el otro 4, copian el gas 5 y al final tendrían sus tablas llenas. Y en su examen, si es que entra, digamos, un caso como este, ustedes simplemente tienen que llenar. Nada más, ir llenando. Una vez que llenan esto, se les va a pedir la gráfica. Ustedes hacen su gráfica, no sé si en Excel o dibujada, pero van a presentar eso. Y listo. ¿Alguna pregunta que tengan sobre cómo se hace este modelo? Fíjense, es prácticamente lo que habían visto con el ingeniero en el ejemplo, solamente que ahora hemos hecho la simulación rigurosa del compresor y estamos viendo en este caso un análisis de sensibilidad para ver, digamos, cómo va variando la velocidad de nuestro impulsor y la potencia de entrada para diferentes composiciones de gas, que es lo que hemos visto ya también, ¿no? Con el caso del bombeo de agua, hemos puesto con 30.000, con 25.000 y hemos ido viendo que va variando igual la potencia de ingreso y todo eso, ¿no? Solamente que ayer lo habíamos hecho eh, reemplazando directamente el valor acá del flujo másico, no la composición en sí, y viendo cómo variaba la potencia. De esta forma podemos hacer un estudio un poco eh, más preciso para la selección de nuestro modelo. Digamos, decimos que tal vez con esta composición, trabajando a estas revoluciones, tenemos un mejor funcionamiento de nuestro sistema, ¿no? Es un análisis de sensibilidad para ver el mejor punto de operación del sistema de compresión. Bien, preguntas que tengan hasta acá para que terminemos esto y bueno, ya pueden irse a practicar para su examen de mañana. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿En algún caso ha entrado con motor? ¿Con motor? Sí. Compresores y bombas. Ah, ya, ok. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bien, yo creo que esto sería ya, entre lo que hemos visto el día de ayer y el día de hoy, un resumen de todo lo que has hecho en el semestre. Simulación rigurosa de bombas, simulación rigurosa de compresores, simulación de sistemas de bombeo de líquidos, simulación de sistemas de gases y la lectura ya sea de parámetros, presiones, valores de densidad, viscosidad. Si ustedes quieren determinar números de Mach, números de Reynolds en los sistemas, ver gradientes, hacer sus gráficos para bombas, gráficos para compresores, gráficos para ver tablas de propiedades. Yo creo que ya he visto todo, no creo que algo distinto a esto entre. Si entra algo distinto a esto, no, no creo que entre. Si entra, digamos, algo que ustedes no entiendan, no es porque no se haya visto, tienen que pensar bien lo que está pidiéndose, porque van a ver que en base a lo que se ha hecho se va a poder hacer la simulación. Todos los exámenes que he visto que el ingeniero Bruno ha llegado a tomar de simulación han sido en función a esto, solamente que se tenía que comprender bien lo que se estaba pidiendo. Si no comprendes bien lo que se te pide, dices, esto no he visto. Pero al final, si leen bien y se dan cuenta, va a ser cualquiera de las cosas que hemos visto. O sea, obtener gráficas, obtener un análisis de curvas de funcionamiento, simulación rigurosa, cualquiera de estas cosas que se les puede pedir. Bien, nadie tiene ninguna duda. ¿Algo que quieran preguntar en específico? Tal vez han practicado y algo no les funcionó.
Ya. Entonces supongo que todo está claro. Practiquen, chicos. Su examen de teórico no les fue tan bien porque la mayoría de los errores, como les dije ayer, fue por ingresar mal los datos a la calculadora. El proceso estaba bien. Cuando los que han venido a la revisión se han dado cuenta de eso, que estaba bien lo que estaban haciendo, pero han metido mal a su calculadora, se han olvidado colocar un exponente. No se pongan nerviosos. Van a tener entre 20 minutos a media hora, tal vez 40 minutos, dependiendo si es larga la pregunta. Y se les va a calificar ese mismo momento, así que ya van a saber cuánto tienen. Practiquen la simulación, no es complicada. Simplemente sean rápidos. Han visto que cuando se cerraba algo de mí, en un ratito se simula. En 5 minutos ya tienen toda la simulación hecha. Pero si voy explicando, se tarda mucho más. Por eso es que ustedes aprovechan que no tienen que explicar nada ni nada. Simplemente hacer la simulación y obtener los resultados. Bien, si no hay preguntas, chicos, entonces nos vemos directamente mañana los que tengan su examen. Chao.